No sé. Pablo tiene el micrófono, pero bueno, placer de tener a Mirta Weissman, autora del libro Las heroínas de Puerto Madero. Y la señora Leticia Baronese fue la presentadora del proyecto de las mujeres que crean las calles de Puerto Madero, nombres de mujeres. Así que ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer por estar acá en un día como hoy y venir a escuchar la presentación de este libro. Y por supuesto agradecida a Leticia, que ahora les voy a contar, es el hallazgo. A Leticia la conocí recién el domingo pasado, después de haberla estado buscando muchísimo tiempo para que asistiera a las diferentes presentaciones del libro. Así que ustedes tienen la primicia, la van a escuchar por primera vez. No es ni más ni menos que la original, la que presentó el proyecto para que Puerto Madero hoy sea lo que es. Así que voy a hacer una breve introducción de Puerto Madero y después les voy a pasar la palabra. Saludos de mi mamá, de Chola, la Chola, como decimos, para todos los que la conocen. Me llamó esta mañana para desear que salga todo muy lindo y saludos para todos ustedes. Igualmente. Aclarar quién es la Chola. La Chola es mi mamá, Chola Jajam. Da los nombres. Chola Jajam es mi mamá, que fue presidenta de Vitso en Paraná por muchos años. Gran activista. Yo crecí escuchando el Vitso, porque ella era activista y después pasó a ser presidenta, así que lo que hace el Vitso es muy conocido para mí. Cuando me encontré con la Amalia en un encuentro no organizado, pero no casual, porque yo no creo que las cosas sean casuales. Me encontré con Amalia la vez pasada en un restaurante y ahí se organizó este encuentro. Y en ese momento faltaban, no sé, 6, 8 meses y yo dije, esta mujer qué visión para adelante que tiene, pero ya me comprometió. Así que gracias de nuevo por llamarme. Estamos hablando de Puerto Madero con este nombre Madero, que calculo que ustedes saben, pero Madero fue la persona que diseñó esa estructura para el puerto, Eduardo Madero. Era un comerciante, arquitecto no, era un comerciante que estaba de una familia muy acomodada, viviendo en Uruguay, y para continuar con el negocio de la familia necesitaba un puerto importante para el tipo de barcos que empezaban a llegar a Buenos Aires. Estamos hablando de 1880, 1890. Entonces presentó un proyecto, pero él venía, digamos, con el caballo del comisario, porque él era primo de Francisco Madero, el vicepresidente del presidente Roca. Y entonces su proyecto, si bien no fue aprobado enseguida y la Academia de Ingeniería, digamos, no estaba aprobando ese proyecto por el tipo de diseño que tenía, ni siquiera la autoridad de ese momento, que era el ingeniero Huergo, estaban totalmente en contra de ese proyecto, porque tenía una estructura que dijeron que no serviría para una posteridad, por lo menos para ser útil en una ciudad que empezaba a recibir tanta inmigración y tanto comercio. Entonces, el diseño que Madero propuso, que es el que finalmente se hizo, es el de los diques separados por puentes y con esclusas. Convenientemente los depósitos en la parte de atrás para que estuvieran bien cerca del lugar donde amarraban los barcos. Ese diseño, si bien era novedoso en ese momento, no era perdurable, no era un diseño que iba a servir por mucho tiempo. Ya pocos años después, a los 10, 15 años de ser utilizado Puerto Madero, se vio que no daba abasto, porque se utilizaba en forma horizontal, paralelo al muelle,
venían los barcos que eran cada vez más grandes y ocupaban el espacio. Entonces el puerto quedó colapsado muy pronto. Creo que se utilizó más o menos 30, 35 años. Imaginen una ciudad con un puerto nuevo, con la inversión que significa para esa cantidad de años, ¿no? Ingeniero Huergo quedó, o sea, él había presentado otro proyecto que evidentemente hubiera sido mucho mejor, pero frente a las ventajas que tenía ser el sobrino del vicepresidente del presidente, entonces eso estaba de maduro. El ingeniero Huergo ya había reformado el puerto de La Boca, ya lo había adaptado a los nuevos barcos que empezaron a venir con inmigrantes, y era un adalid de la ingeniería, era una personalidad, fue quien creó después el Colegio Argentino de Ingenieros, rector de la UBA por 2 periodos, o sea, fue una autoridad en ingeniería. Cuando llegó el momento de que Puerto Madero quedó ya en desuso, más o menos a los 35 años de haber sido construido, esa vez sí Huergo obtuvo la aprobación para un nuevo proyecto, que es el Puerto Nuevo, que es el que se sigue usando, ya que Puerto Madero dejó de ser usado como puerto en 1925. O sea que desde 1925 hasta que vos empezaste con la propuesta, que fue en 1995, ¿no? Todo ese tiempo estuvo en desuso, abandonado, con el desastre que ello significaba para la ciudad. Así que bueno, este es un poquito el panorama. Huergo fue, digamos, la personalidad de la ingeniería en el país, así como podemos decir que Cecilia Grierson fue la personalidad, o Alicia Moro de Justo fueron las personalidades dentro de la medicina que se dedicaron a la política. Yo diría que Huergo, con sus diseños, fue quien sobresalió en esta materia, ¿no? Y a mí me preocupaba no encontrarla a Leticia, porque la estuve buscando. Cuando empecé a investigar sobre este proyecto, me di cuenta que era cada vez más importante lo que iba leyendo sobre estas señoras, como capaz la mayoría de ustedes conocía algunas. Bueno, Alicia Moró, Lola Mora, Azucena Villaflor, Grierson, en fin, algunas otras muy conocidas. Pero me pasó que empecé a investigar y no conocía gran parte de ellas, no sabía por qué estaban ahí, qué habían hecho para estar ahí, nombrando calles en Puerto Madero. Y entonces este libro es el resultado de esa investigación personal, de la curiosidad que me dio empezar a averiguar sobre estas mujeres que hicieron tanto por nuestro presente como mujeres, porque fueron todas apasionadas por lo que querían hacer. Dentro del ámbito de acción, si eran médicas, si eran artistas, si eran educadoras, que hay unas cuantas, si eran una piloto o pilota, que también se puede decir, una aviadora, pintoras, es decir, todas ellas tenían para mí una cosa en común, que era la pasión con que desarrollaron eso para lo cual quisieron vivir. Y dedicaron sus vidas a enfrentarse a un entorno que no les era nada familiar, un entorno que no les permitía avanzar, había trabas legales, había burlas, había menosprecio, había todo lo que conocemos de parte de una sociedad y de un status quo que decía que esas cosas, como dar discursos ante el público, como enseñar, como luchar por los derechos, era solo cosa de hombres. Y entonces ellas se aventuraron a hacer y a poder empoderarse, digamos, para poder concretar lo que ellos querían, lo que deseaban. Así que yo diría que obviamente la selección tuvo que ver con esa cosa en común que todas ellas tenían,
Y bueno, y me parece que es importante por ahí que cuentes justamente esa selección, porque a mí me preguntaron cómo hice la selección para el libro, y yo no hice ninguna selección. Son ellas, son las que están, son las primeras 30 mujeres, y que después se fueron agregando. Ya creo que hay 6 más o 8 más que no están en el libro, que yo las nombro, pero que no están analizadas. Y bueno, me baso en esas 30, pero ya digamos que solo esas 30 merecen un criterio de selección. ¿Verdad? ¿Quieres explicarle? Ahí tiene otro. Bueno, la verdad, estoy tratando de ver cómo empiezo porque no sabía que iba a hablar. Pero bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Yo empecé, cuando empezó el periodo democrático, en lo que era el Consejo Deliberante, que fue después legislatura, y estaba en la Comisión de Cultura, que tenía nomenclatura, que generalmente se le da al socialismo, como se le da a la Unión Cívica Radical, educación, porque es muy importante educación, quieren manejar eso. Entonces los socialistas, con lo cual tuve muy buena relación, en algún momento hicimos frente, yo era del Frente Grande, el partido que fundó Chacho Álvarez, y cuando empezó esto, el concejal que estaba era Abel Fatala, que la verdad que yo ni lo consulté, y me animaron gente que trabajaba con él, ¿no? Porque yo estaba siempre con el tema de la nomenclatura, la tenía como tema en la Comisión de Cultura, nomenclatura urbana, y siempre me interesó, porque la nomenclatura tiene mucho atrás, mucha política atrás, para darse cuenta de por qué, están algunos sí y otros no. Trabajé muchos años en nomenclatura, incluso cambié la ordenanza, que ya era ley, o sea, como forma, ¿no?, de expresión, para que fuera como más justa. Y en todas las cosas que hacía yo, me interesa mucho la historia, siempre miraba esto de la mujer y por qué la mujer tenía poca representación, por qué no tenía cosas honoríficas, por qué si uno va al cementerio ve que los grandes hombres todos hombres, son grandes hombres. Mujeres no se saben, como si no hubiesen muerto, no hubiesen ido a ese cementerio, ¿no? Entonces me molestaba bastante, y empecé dándole vueltas al asunto, cuántos hombres había la nomenclatura, cuántas mujeres, ahora ya no me acuerdo, me hubiese dicho que iba a hablar, me hubiese fijado cuántas mujeres había, pero muy pocas. 20 y pico, pero eran además impresionantes, ¿no? Y de otros países también, porque existe esto también entre los países de como ejemplo de buen llevarse, hacer homenajes al país contrario. Entonces con los nombres de las calles se hizo mucho. Bueno, entonces empecé a ver, estaba solita, por suerte las concejalas mujeres no estaban en un congreso de Beijing y no me molestaron para nada. Después sí me molestaron, pero que se quedaron sin ofrecer los nombres, se pusieron mal, pero bueno, estaban en el congreso, no todas, porque hay algunas que fueron muy importantes, que me ayudaron y que siempre tuvieron una conducta, ¿cómo diría yo? Bueno,
medio de izquierda, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero esa gente sí me ayudó, la gente de mi partido, el Frente Grande, que era concejal también, porque también yo, una cosa que veía en los colegios tienen su patrono se llama, que es el nombre de la persona del colegio, que siempre era varón, siempre Aurora, siendo tan femenino la enseñanza, ¿no? Todo eso fue cambiando después, porque lo que yo hice tuvo mucha trascendencia, y bueno, y empezó a salir en los diarios, no solo porque era algo nuevo, sino porque era Puerto Madero, por eso. Y después se reflejó en la provincia de Buenos Aires, las socialistas ayudaron mucho. Y bueno, cuando empecé con esto, el director de la comisión era Abel Fatala, pero en general director no, el presidente de la Comisión de Cultura, pero en general era algo que se le daba a los socialistas, como que, bueno, para que esto sirve, bueno, se ocupen de cultura, o sea, no tenía muchos problemas, ¿no? Entonces yo estaba un día con mi pareja y empezamos a contar, porque yo siempre tenía la física, porque había muchos cambios en el nombre, muchísimos, y yo tenía que hacer el informe técnico, porque tenía la comisión de nomenclatura, donde también estaba Espacios Verdes y estaba Obras Públicas, bueno, el Instituto Histórico, que me ayudó mucho. Bueno, y fue una de las compañeras de Fatala que me dijo, pero ¿por qué no la presentás vos? Y bueno, hice eso, como particular. Lo presenté como particular. Fatala todavía está enojado. Tuvo mucha repercusión. Incluso yo, todavía hoy, cuando voy a la provincia, empiezo a encontrar nombres de mujer, que antes tampoco pasaba. Bueno, y empecé a reunirme con Espacios Verdes, con Obras Públicas, y bueno, y apareció como lugar sin denominación Puerto Madero. Y yo sabía igual que no tenía denominación, pero no había proyectos para denominar. Y ya había gente que se había mudado ahí, ¿no? Y necesitaba tener una dirección. Bueno, entonces empecé con esto de las mujeres, traté de que hubiera también alguna representación de otros partidos, por ejemplo, Gabriela González Vaz del radicalismo me ayudó, bueno, la gente de mi partido mucho más, ¿no? Entonces así surgieron los nombres. Y bueno, yo además presidía la comisión de nomenclatura, hacía los despachos de consentimiento del nombre, después hacía los despachos de ley, y lo hacía yo. O sea, tuve mucha suerte, nadie se dio cuenta en ese momento lo que iba a suceder, porque inclusive después, mucho tiempo después me di cuenta, me dijeron que en realidad las calles no estaban pasadas al gobierno de la ciudad, eran de la corporación. Pero yo fui para adelante, las mujeres consejeras me apoyaron mucho, y bueno, y fueron saliendo, y el que presidía el Consejo Deliberante en ese entonces, le interesó mucho el tema, entonces empezó a reunir a los jefes de bloque, a los concejales jefes de bloque, y me sentaba ahí y yo tenía que explicar quién era cada mujer, y alguno por ahí salía diciendo, me acuerdo Blackie, qué sé yo, gente del ambiente, de la cultura, de los medios, siempre se ocurre eso para tener prensa. Pero las mujeres me apoyaron, el radicalismo también me apoyó, y bueno, y escribí la ordenanza,
escribí de algo que no tenía concreción en el terreno, pero yo tenía el plano de cómo iba a ser Puerto Madero, y eso me ayudó. El Instituto Histórico me ayudó en el informe, me ayudó Espacios Verdes y Obras Públicas, toda gente con la que yo, digamos, gente de línea, que a lo mejor director de áreas así, que además saben, con lo cual se pudo hacer algo coherente también, porque no era fácil, no había nada en Puerto Madero. Una vez quise poner una placa y me encontré que ni siquiera tenían una pared para poner una placa. ¿De qué año hablas más o menos? ¿De qué año hablas más o menos? La verdad que no sé. 1995 empezó 95, más o menos, sí. La época de Menem. La parte Sí. urbana. La presentación de ella fue en 1995. Ah, qué suerte, que no te acordás. Puerto Madero, antes del 2001 no había nada. Claro. Solamente No había nada, pero había gente que ya había comprado y tenía que dar direcciones. O sea, en el año 2000 empezó a construirse algo en esos terrenos. Sí. Yo te digo que no sé si ahora están transferidas a la ciudad, lo que yo denominé. La verdad que no sé, pero bueno, están los mapas. Nosotros avanzamos con el tema de los mapas, de la propaganda. Vinieron los taxistas, estaban locos porque no tenía que llegar a Puerto Madero, no sabía dónde estaban las calles, cómo se llamaban. Bueno, yo saqué... Todavía no saben. Sí, todavía no saben, ¿no? Bueno, yo saqué un material, porque además estaba en una comisión de patrimonio, y hice un plano, aparte diciendo además quién eran esas mujeres, y o sea que servimos también en algunas cosas a lo que necesitaban, ¿no? Y a lo que necesitaban el número de calle, nombre de calle, y bueno, funcionó, digamos, funcionó. Algunos concejales estaban enojados porque me decían, pero ¿qué te crees? ¿Vos sos concejal? No, era la directora de Comisión de Cultura y yo tenía que escribir el despacho y el informe previo, la factibilidad, y bueno, seguí adelante. Incluso puse placas de Azucena Villaflor, la madre desaparecida, y seguí adelante. Y bueno, esos nombres quedaron. Y bueno, pasó eso, mucha prensa, porque además la prensa necesitaba informar cómo se llamaban las calles, cómo se accedía, y bueno, era difícil también pensar en el nombre, por ejemplo, algo que me llevó mucho Alicia Moro de Justo, porque yo pensaba, la Juan B. Justo, ¿no? El marido tiene semejante avenida, y ella, todos espacios chiquitos, ¿cómo hago? ¿Cómo soluciono esto? Y entonces quedó la primer calle, la donde empieza Puerto Madero, quedó con el nombre de la socialista. Y bueno, los socialistas por supuesto me amaban. Y bueno, eso es la historia. Eso es la historia. Había algunas de las concejalas que decían, ¿cómo no se me ocurrió? Estaban enojadísimas. Pero yo tenía prensa. Y después empecé a ver inclusive en la provincia de Buenos Aires, porque al ser Puerto Madero tuvo una visibilidad que no es cualquier lugar de la ciudad. Entonces siempre aparecía eso, se fueron copiando los distintos, las distintas municipalidades, y bueno, esa es la historia. En los colegios empezaron a poner maestra de patrono, porque se llaman patrono al nombre de la escuela. Patrono. Y bueno, empezaron a tener patrona. Y bueno, esta es la historia. ¿Qué formación tenés? ¿Cómo? ¿Qué formación tenés vos? Yo soy socióloga, Hay una. militante política, feminista. Así que no tenía los nombres porque siempre me interesó la historia. A pesar de que soy socióloga, me interesó mucho
de historia y escribí. ¿Cuál fue muchos el libros. criterio para la selección de los nombres? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu criterio para la selección de los nombres? Y la importancia, la importancia de la persona, ¿no? No en la importancia como se decía antes, o era antes, ¿no? Poner Juana Real, como, qué sé yo, cualquiera de esas heroínas de la historia. Y después arreglé bien con la gente que se representaban en la persona que iba a homenajear. Por ejemplo, vinieron las mujeres aviadoras, por ejemplo, de la escuela Cecilia Grierson, y ellas también se movilizaron mucho, porque tenían también que nombrar a sus patronos. Es horrible ese nombre, ¿no? Patrón, en vez de decir el nombre, la denominación, decir patrono. Entonces también se movilizaron, sobre todo la de Cecilia Grierson, las aviadoras. Bueno, y esa fue la historia. Vos pusiste que, suponte, Azucena Villaflor sea la continuación de Belgrano, Cecilia Grierson que sea la continuación. Ahora ya no me acuerdo de eso, y como no me dijo que iba a hablar, no me fijé para refrescarme, ¿viste? Así que... ¿Quién las diagramó personajes? ¿Por qué fue esta se llamó así, la otra se llamó así? ¿Quién las diagramó, vos? ¿Quién puso? Yo, claro, sí. Fui yo y tenía los elementos, tenía los planos, los informes de obra pública, de espacios verdes, para que me dijeran qué espacio verde no tenía nombre. Y la suerte también que, siguiendo esta historia, siempre a la Comisión de Cultura, que era la que yo representaba, había socialistas. Y bueno, ellos me ayudaron mucho. Y cuando puse Alicia Moró de Justo, quedaron chochos, la Porta siempre me decía, siempre me agradecía. Antes se conocía Puerto Madero hasta ahí. Sí, pero después en la ciudad, avancé en la ciudad. Claro, después se fue conociendo. Pero ¿Cómo? Puerto Madero era hasta Alicia Moró de Justo. Claro, sí, esa era la corporación. Te digo, hace poco me enteré que no estaban cedidas todavía para las calles, la corporación no había cedido a la ciudad. Pero bueno, ya está, eso no se puede modificar. Perdón, ¿tenías el apoyo de los socialistas porque eras compañero o porque eran menos machistas que los otros? Eran menos machistas, eran los que tenían cultura, el concejal que representaba cultura, porque le daban tan poca importancia a cultura, que le dejaban a la socialista siempre. Y con eso me llevé muy bien, con la parte de la Porta, bueno, ya no me acuerdo tanto. ¿Cómo? Y los que siempre estaban enojados eran los radicales, pero los radicales No hacen nada. le decían, no, ponerle, por ejemplo, artistas de cine, esas cosas buscaban. ¿Cómo? Los radicales artistas, nombres de artistas. Claro, nombres de artistas. De la cultura. Hay gente que hubiera hecho. Pero quedó, yo me comuniqué con las mujeres del radicalismo y les dije lo que estaba pasando, que no querían Elvira Rawson de Delepiane, una mujer que también era médica e intervino en todas las revoluciones que hizo el radicalismo, luchando y atendiendo heridos. Entonces vinieron y me apoyaron esas mujeres. Y bueno, fue así. Y bueno, y después, a partir de eso, siempre pensaron en denominaciones de mujeres, todo, ¿no? No olvidarse de las mujeres. O sea, se siguió en esa línea. ¿Cómo? Se siguió en la línea de poner nombres de mujeres a toda la zona. A toda la zona de Puerto Madero. Todo Puerto Madero. A Puerto Madero. Está bien. Pero es algo que como quedó que estaba bien. En las escuelas se empezó a tener patronos, como dicen ellos, mujeres, en vez de hombres. Así que quedó como instalado eso. Ahora no sé en qué anda. Verdad que ya no me ocupo. Muchas gracias. Gracias por las mujeres.
¿Te aprendí? Sí. Sí. Bueno, la verdad que es un gusto escuchar a Leticia y como les digo, todo es novedoso para mí. Mientras yo iba escribiendo esto, pensaba para mí, ¿qué hizo esta señora para estar aquí? Y entonces seguí investigando. Y una vez que aprendí un poco más de esa persona, decía, pero ¿cómo la eligieron? ¿Quién la eligió? ¿Quién pensó que esa persona podía estar acá? Y después, una vez que se eligieron los nombres, esto es lo que me pasaba a mí por la cabeza, ¿quién dijo en esta calle va a estar ella y otra calle más importante otra y así? Entonces, la primera charla que tuve por teléfono con Leticia era mi gran intriga. Y esto fue el viernes pasado, porque el domingo nos conocimos personalmente. Y el viernes pasado le hice esa pregunta que la tuve desde que empecé con este libro y después que se ha publicado y lo he presentado en otros lados, era la gran incógnita para mí. ¿Quién decidió esos nombres y quién decidió dónde iban a estar esas calles? Y ella me respondió, yo. Así que la verdad que fue todo un descubrimiento a toda esta intriga que yo tenía. Y bueno, tuviste la visión larga de pensar en todo esto cuando a nadie más se le ocurrió. Claro, pero yo tenía todos los elementos. Tenía que hacer los informes técnicos, Claro. escribir la ordenanza. O sea que a partir de la ordenanza de ella... Arreglé con espacios verdes, con obras públicas. Vos también ibas con el caballo del comisario. Con el Instituto Histórico, que me ayudó mucho. Y después, después de eso, de las mujeres que dieron los desaparecidos, los pedidos, ¿no?, de desaparecidos, que también ayudé mucho. Bueno, mucho con la guerra de Malvinas, destornillaron, bueno, nombres, pero siempre los mismos. Ya tenían ya preparado el máster de decir que no, porque ya tenían demasiados. Claro. Y bueno, yo acá me hice una especie de resumen, pero le quería contar en cuanto a lo formal del libro. Son 30 las integrantes de este libro. Es un libro bilingüe, está escrito en inglés y en castellano. Bueno, un poco porque todas las actividades en general que yo vengo realizando también están en inglés, porque yo también hago visitas turísticas y en general esas visitas son en inglés, y soy traductora, además que durante muchos años ejercí como tal. Hace mucho también que no hago eso más, pero bueno, lo tengo adentro. Entonces dije, esta información es bastante valiosa como para limitarlo y no hacerlo en inglés, ya que tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, bilingüe, y además para que tenga proyección afuera, para que gente interesada, los turistas, gente interesada, argentinos que viven afuera, en fin, montones de posibilidades se ampliaban haciendo este material también en inglés. Entonces, bueno, está la parte español, la parte en inglés, y en el medio me pareció importante agregar como información, aparte del texto, las ilustraciones. Para mí era importante que la gente que leyera sobre esa persona tuviera una idea de cómo es la cara de esa persona, que la ubique, ese nombre con esa cara. Y eso también, aparte de escribir, que llevó su buen tiempo, conseguir a alguien que lo hiciera, y finalmente, bueno, conseguí en Paraná justamente un ilustrador, arquitecto, que lo hizo rapidísimo, y porque tenía fechas de entrega, y si no conseguía que él lo hiciera así, no tenía otro, iba a salir sin ilustraciones. Eso es un poquito el backstage también de la publicación, porque es lo más difícil eso. Sí, no llegaba con los tiempos. Todas las personas que convocaba, bueno, eran carísimos lo que me cobraban, o no llegaban con el tiempo, era enero, no, me voy de vacaciones, en fin. Así que bueno, ubiqué a Ricardo Jaimovich, es el ilustrador de este libro, y se enganchó. ¿Pariente de los Jaimovich? No sé, es de Paraná, es de Paraná, es de una familia.
¿Cómo? Es el presidente de la Asociación de Caricaturistas Argentinos. ¿Ricardo? ¿Sí? Bueno, Ella es de Paraná. Yo soy de Paraná. Entonces me estás dando esa información. Está bien. Bueno, y él es, bueno, yo conocía a la familia, no lo conocía a él personalmente, conocía a su hermano que había sido compañero mío del colegio y a su mamá, amiga de mi mamá. Entonces tenía ahí una entrada un poco diferente y más informal, cosa de que pude convencerlo. Tomó el proyecto y lo hizo muy rápido y lo hizo a mi criterio re bien. Así que va el texto y va la imagen de estas señoras. Y bueno, y cuando empezamos a armar este encuentro hablamos de un paseo. Menos mal que lo dejamos sin efecto. Porque si no nos montábamos todas. Menos mal que lo dejamos sin efecto porque nadie hubiera podido ir a recorrer la zona hoy. Y estamos acá por eso. Pero entonces había pensado en juntarme con ustedes, Alicia Moró de Justo a la altura del puente de la mujer, y entonces arrancar. Creí que era con Alicia que te querías encontrar. Un poquito, porque así van a aprender, van a tener algún texto de ella. Alicia es la más conocida de todas, junto con Cecilia Grierson, tal vez alguna que otra más, pero son mujeres ya avanzadas y muy conocidas por el público. Nos íbamos a encontrar ahí, y además una cosa de lo formal del libro que no les dije, es que busqué citas de cada una de ellas, cosas que a lo largo de su vida han dicho y están registradas. No fue fácil decidir porque de muchas de ellas había muchas citas, de muchas había casi ninguna, entonces puse solamente la que encontré, y de otras no encontré nada, entonces puse citas de otra persona, lo que alguien más dijo de ellas. Claro. Y quiero empezar leyendo la cita de Alicia Moró de Justo, que es con quien hubiera empezado el recorrido, y vamos a ir por las paralelas. Alicia Moró de Justo siguiendo, como avanzando y después cruzando el puente mentalmente y llegando del otro lado a Pierina de Alessi. Vamos a hacer unas 4 o 5, un recorrido mental así, como para dar un panorama de algunas de ellas, porque es imposible hablar de todas, ¿no? Y entonces esta es la cita que elegí. ¿Se escucha bien? Sí. Esta es la cita que elegí de Alicia Moró de Justo. Recuerden que los verdaderos derechos se deben conquistar, que es necesario vencer a los conservadores, rutinarios, retrógrados, a los temerosos de lo nuevo, los amantes del pasado, que es necesario vencer el temor de los políticos que ven con recelo esa incógnita que encierra el voto femenino y tal vez sea el mayor obstáculo. Vaya cita, ¿no? Vaya cita. Así que de ella había muchas cosas para elegir y elegí esta, que me pareció que la pinta de cuerpo entero. Bueno, ¿qué les puedo decir de Alicia? Una de las tantas médicas, dentro de las 35 médicas, pero por suerte no solo se dedicó a la medicina, sino que bueno, fue feminista, apoyó la parte, fue política, peleó por los derechos civiles, por el sufragio, estaba en cuanta cosa novedosa y avanzada existiera, ella participaba, y hasta avanzadísima edad estuvo participando tanto en la Organización de Estados Americanos, cuando vinieron acá de visita, dio un discurso, se afilió a las Madres de Plaza de Mayo siendo bien mayor. O sea, estuvo activa hasta su vejez. Realmente muy activa, y quisiera leerle así, medio rapidito, cosas de ella. Me costó resumir, esto lo saqué del libro, que ya es una mini biografía, pero me costó resumir para hacer esto, así que bueno, lo hago medio rapidito.
Alicia generó grandes transformaciones en los ámbitos donde ejerció su activismo y es recordada como una mujer que marcó un antes y un después en la historia argentina. Médica, líder política, socialista, luchadora y militante feminista. Alicia Moró de Justo fue una de las figuras femeninas más destacadas de la Argentina del siglo XX, una incansable luchadora por los derechos humanos y hasta los 100 años de edad. Se destacó por ser de las primeras mujeres en participar en la arena política argentina, fue una incansable abanderada de los derechos humanos y el feminismo. Salto un poco toda su parte muy activa. Bueno, también en 1921, atraída por temas tales como la educación laica, gratuita y obligatoria, la igualdad civil para ambos sexos e hijos ilegítimos que figuraban en la plataforma, se afilió al Partido Socialista. En 1922 se casó con el líder, el doctor Juan Bautista Justo. Fue incorporada al comité ejecutivo de dicho partido, donde estuvo a cargo de coordinar los grupos feministas. Convocó a todas las mujeres a conquistar sus derechos. Su participación fue fundamental para la obtención de los derechos de la mujer en Argentina. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Estados Americanos visitó la Argentina, Alicia fue encargada de darle la bienvenida y de realizar una presentación sobre aspectos de la realidad argentina. Tenía entonces 95 años de edad. Un semblante sobre esta persona tan impactante, ¿no?, para todos. Siguiendo nuestro camino, llegando más cerca del puente, está la calle Juana Manuela Gorriti, que no sé si ustedes saben que fue la primera dama de Bolivia. Su padre participó en el Congreso de Tucumán, contaba con una herencia de heroísmos familiares, fue la primera escritora y novelista argentina y latinoamericana. Escribir para ella era una necesidad, no un pasatiempo. Fundó en Lima una escuela donde enseñaba a leer y escribir, también inició allí su carrera literaria. En 1845, miren cuándo, publicó su obra La Quena, el primer texto narrativo publicado por un autor nacido en lo que sería territorio argentino, ni siquiera era la República Argentina en esos momentos. Si bien fue unitaria por herencia familiar y por convicción propia, eligió escribir sobre el amor y el horror durante la Guerra Civil. Se ocupó de aquellos personajes secundarios, las mujeres, los indígenas, los negros. La Argentina aparece en los extremos de su vida, donde fue niña y donde fue anciana. Fue esposa y madre en Bolivia, pero fue escritora, mujer independiente y profesional en Perú. Entonces, sí, claro, ahí Fabio les está pasando la imagen que gentilmente aceptó a armar esta pequeña presentación. Bueno, y siguiendo nuestro paseo, estamos cruzando el Puente de la Mujer, ustedes saben de Calatrava, de 2001, que viene a sumar algo más a todo este barrio dedicado a las mujeres. Entonces tenemos todas las calles de mujeres, es un barrio de mujeres con un escultor español que dice que la estructura del Puente de la Mujer es una, con mucha imaginación, una pareja bailando tango. Que si uno se pone a mirar podría ser, pero bueno, en una forma muy moderna, muy imaginativa. De cualquier manera, seguimos, ya cruzamos el puente y estamos en la calle Pierina de Alessi. Pierina de Alessi fue una artista, trabajó en obras de arte, en obras de teatro, en obras en el cine.
llegó a poder trabajar en televisión blanco y negro, televisión a color, o sea, hizo todo ese desarrollo. Fue considerada una de las 5 grandes del teatro argentino. Se fue asociando con diferentes colegas, y primero se formó y después se fueron asociando. Los hermanos Podestá, por ejemplo, trabajaron con ella, en distintas representaciones también en Uruguay, y está catalogada como una de las 5 grandes del teatro argentino. Entonces, bueno, ese es un poquito el vínculo que les quería comentar, que me pareció interesante, sobre Pierina, que terminó, y ahora les digo, Pierina la integró a Eva a su compañía y se convirtió en su protectora. En 1950, cuando se crea el Ateneo Cultural Eva Perón, Pierina integró la primera comisión directiva. Tuvo una prolífica carrera actoral y fue conocida también en Uruguay, actuando en el Teatro Solís de Montevideo. Como les dije ya, bueno, estuvo en televisión en blanco y negro, televisión color, en la década del 70. Y seguimos, y aquí, bueno, me desvié un poquito, no seguimos con la paralela, me desvié un poquito a la derecha, y está Olga Cosentini, la primera educadora que voy a mencionar, pero hay unas cuantas, ¿verdad? Porque habían elegido, bueno, Cosentini, Marta Salotti, Juana Manso, Rosario Vera Peñalosa, todas ellas que fueron pilares de la educación pública argentina. En este caso, Olga Cosentini, la cita que elegí para ella es: solo se aprende lo que se vive. Fue una maestra pedagoga argentina adelantada a su época, que revolucionó la mirada que se tenía sobre la educación al comienzo del siglo XX. Su política innovadora consistió en colocar al niño y a su entorno como centro de interés, desplazando los antiguos métodos enciclopedistas de enseñanza que imponían castigos corporales. Saltando muchos años de su accionar, voy a 1940, cuando Olga fue becada por la Fundación Guggenheim en Estados Unidos y fue disertante invitada a dictar cursos de actualización docente en Chile. Si bien en 1950 fue despedida durante la presidencia de Perón, escuchen esto, porque era una mujer de avanzada, y fíjense, la despiden por aplicar ideas contrarias a su gobierno. Ella nunca se alejó de la educación y, derrocado el régimen en 1955, fue designada inspectora de escuelas de Santa Fe. Olga dedicó su vida a transformar la escuela en que había sido educada. Mira que ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La plaza de Ana Frank está en Puerto Madero? No. Está la estatua de Ana Frank. Bueno, ahí era un lugar para ella, porque fue robada esa estatua y fue vuelta con ella. Está, la vi recientemente. Sí. No sabía. Sí, es una estatua chiquita, sí, delante de los silos. Sí. No sé si tenés una foto de los silos. Ahí, bueno. Seguimos caminando y llegamos a Juana Manso. Juana Manso, otra gran educadora argentina, convocada por Sarmiento para dirigir el Consejo de Educación, para crear los programas de estudio. Fue realmente una grande de la educación. Y entonces, nada, resumiendo un poquito sobre ella: autodidacta, escritora, periodista, traductora, educadora argentina y entusiasta defensora de los derechos de la mujer en Argentina, Uruguay y Brasil.
Juana Manso postulaba que la emancipación de la nación implicaba la emancipación de los intelectos. Escribió, entre muchas obras, el primer libro de historia argentina destinado a la educación. Apoyó los intereses de los niños y las mujeres, a quienes consideraba los más postergados. Vivió en el exilio, sufrió la pobreza y las dificultades de criar sola a sus 2 hijas. Inició un periódico propio, fundó y dirigió escuelas e ideó políticas educativas innovadoras. Durante la presidencia de Sarmiento, como vocera del Departamento de Escuelas, difundió su método de enseñanza basado en las ideas de Pestalozzi, estamos hablando en qué año, ¿no? Pestalozzi y Froebel, educadores europeos cuya obra tradujo. Imagínense. Primero leer, después traducir y después usarlo para enseñar, todo eso. Porque tiene una magnitud, nosotros hablamos y decimos, pero tiene una magnitud grandiosa todo esto, ¿no? Bueno, esta es un ejemplo de... Sí, perdón. Si Juana Manso fue contemporánea con la anterior educadora que mencionaste. Mira, están los años en el libro, no recuerdo exactamente, pero cada una está en su fecha de nacimiento y fallecimiento. Juana Manso es una de esas que había comentado, de quien no encontré ninguna cita, y entonces voy a citar algo que dijo Juana Gorriti, la que ya habíamos hablado sobre ella en su sepelio. Juana Manso, gloria de la educación. Sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud, el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, la mujer. Ah, bien, qué bárbaro. Escrito por un par, ¿no? Y ahora llegamos a una señora que no tiene nombre de calle. ¿Vos sabías que se diseñaron espacios verdes y así pusiste nombres a espacios verdes también? Claro, llegamos a Fenia. A Fenia, exactamente. Extraordinario. Sí, sí. ¿Y por qué no tiene nombre? Tiene un Porque espacio tiene un verde. parque. No tiene calle. No tiene Tiene un calle. parque, un espacio verde. Su nombre está en el parque que está justo detrás del Hotel Hilton, exactamente allí. ¿No se puede poner en otro lugar? Bueno, te digo que cuando puedan visiten el lugar, es precioso ese parque, es precioso. Como Puerto Madero se diseñó de cero, entonces no se usaron cosas ya existentes, se hizo todo desde abajo, se arrancó con eso. Fenia Cherkov tiene este espacio verde que está justo entre el Hilton y Juana Manso. Yo lo conocí, debo confesar, porque no conocía ese espacio, lo conocí en la pandemia cuando se podía salir y había que estar en espacios verdes, hacíamos picnics familiares, donde también se podía patinar y andar en bicicleta porque hay unas rampas y qué sé yo, así que ese espacio está muy lindo, muy arbolado, muy agradable. Y Fenia Cherkov, también una gran militante, en este caso es una inmigrante judía de Rusia, de Ucrania, que pasó de Ucrania a Colonia Clara en Entre Ríos. Ese fue el salto. Derrotero, el salto, por supuesto con años en el medio, con una estadía temporaria en Génova, que fue cuando se escapó de Ucrania con quien sería su marido, Gutkowski era. Gutkowski, sí. Que estuvimos charlando sobre esto. Se casó y quiso escaparse del país por los pogroms, por las persecuciones, pero en Ucrania quedaba toda su familia numerosa, padre, madre, muchos hermanos, creo que tenía
que eran 8 o 9 hermanos en total, una familia numerosa. Ella decide irse con su marido para Génova, donde nace su hija Victoria, que luego también sigue la historia de Feña en términos de la militancia política acá en Argentina. Y queda viuda ahí en Génova, y entonces primero piensa en volver. Primero vuelve porque su idea es estar sola, madre, soltera, no soltera, pero viuda, con una hija chiquita, sola. En Europa no era muy conveniente en esos tiempos, y entonces decide volver a Ucrania a encontrarse con su familia, pero por todas las cuestiones que estaban sucediendo allí, los pogroms y demás, deciden emigrar como familia. Y entonces entran en el proyecto del Barón Hirsch. Por eso digo, de Ucrania a Colonia Clara en Entre Ríos. ¿Qué hacía una mujer donde se supone que en las colonias los hombres trabajaban la tierra, porque a eso había que ir a las colonias, a trabajar la tierra, ¿verdad? Y a poder vivir de lo que se cosechaba? ¿Qué hacía una mujer joven con una niña? Bueno, de hecho no trabajó la tierra, porque ella tenía otras herramientas. Ella, por supuesto, con el ruso que conocía, con el italiano que aprendió, con el francés y el español que fue aprendiendo, tradujo obras, tradujo para los recién llegados, tradujo para los colonos que solamente podían manejar en yiddish o en ruso, creó bibliotecas, enseñó a leer y a escribir. Después con los años fue escultora, o sea que tuvo una vida prolífica estando allí en la colonia. Ahí no termina porque volvió a Europa después de unos cuantos años a hacer carrera universitaria. Ella siempre siguió en contacto con publicaciones europeas a quienes continuamente les mandaba artículos periodísticos, y entonces ese vínculo le sirvió para seguir estar en contacto y empezar con el trabajo de la militancia política. ¿Qué línea de militancia? Ella era comunista en Rusia y socialista, porque fue la que se casó con el fundador del Partido Socialista, Repetto. Entonces, una vez que volvió de Europa, después de sus estudios superiores, ya no fue a Entre Ríos, sino que se quedó acá en Buenos Aires. Lo mismo hicieron sus hermanas, obtuvieron la ciudadanía argentina y, bueno, cada una dentro de su rama también fueron militantes políticas, pero ella fue quien más se destacó. A ver si les leo un poquitito sobre ella. Una de 9 hermanos, Feña nació en una familia judía de Odessa, Ucrania. Creció en una sociedad violenta y convulsionada por el régimen zarista. Perteneció a la élite ucraniana, por lo que pudo estudiar y recibirse de maestra a los 18 años. También estudió música, teatro, danza y ya de joven comenzó a participar de actividades políticas clandestinas contra el régimen zarista. Su militancia la siguió acá en Buenos Aires y es conocida por haber sido la autora de la ley de la silla. ¿La ley de qué? La ley de la silla. No tiene derecho a soltarse cuando está trabajando. Claro, que los dueños tienen que proporcionar, bueno, está bien explicado aquí, pero que los dueños tienen que proporcionar un lugar de descanso y poder sentarse a los empleados que están largas horas de pie. Y ahora se la sacaron todos, ahora no hay más que no ves. Sí, no te dejan. No se ven más las sillas. Hablando de largas horas de trabajo, en aquellos tiempos, muchas horas de pie, fíjese que hasta fue necesario hacer una ley para que haya una silla, ¿no? Entonces eran momentos en que estaba todo por hacer en Argentina, y entonces ya sea
desde la militancia política, desde la enseñanza, desde presentar obras de arte o obras literarias, todo era avanzar, todo era hacia el futuro y todo era luchar para asegurar los derechos, en especial de las mujeres y de los más desprotegidos, los niños y también, como decían, la población pobre. No tenían acceso, entonces bueno, era toda una lucha que ellas emprendieron sin descanso y con mucha pasión. Así que bueno, acá termina un poquito de nuestro recorrido, que fue a pie con la imaginación. Quería cerrar porque tengo una cita con la que quiero cerrarles. Bueno, me parece que la cita va a quedar. No la brochaste. Era una cita que me pareció muy interesante de la jurista integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, que estimula a las mujeres, porque ella también fue militante, ella judía de religión, Ginsburg, exactamente, y ella también luchó por el feminismo, apoyó el avance de las mujeres, y Ginsburg. Bader Ginsburg. Exacto. Falleció hace poco. Exacto. Si uno va a museos en Estados Unidos se ve, porque quedó la caricatura de ella con su cara y un collar muy especial que es como una gargantilla, que fue un collar que le regalaron en un país, creo que africano, donde estuvo de visita, y quedó como un ícono cuando uno ve la foto de ella, integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, por supuesto, pero muy menudita. Menudita, exactamente, con un rodete, y en todos lados aparece con ese collar tipo gargantilla artesanal que le regalaron en un viaje a África. No sé si la encuentro, si la tengo, pero bueno, era una frase que también acompaña el espíritu de todas estas mujeres. Búscala. Bueno.